Entonces comencemos con este teorema que había quedado pendiente. Lo último que queda de serie de potencia es demostrar que las series de potencia son funciones holomorfas, son derivables al interior del disco de convergencia. Puse D0R como el disco centrado en 0 radio R, le puse prima porque el disco abierto, es decir, módulo de Z menor estricto que el radio de convergencia. Si el radio de convergencia fuese infinito, significa para todo Z en los complejos. Si fuese finito, ahí hay que tener cuidado con la geometría dentro del disco. Si el radio de convergencia fuera 0, no hay teorema. ¿Por qué no hay teorema? Porque en ese caso la serie solo converge en el origen, y en ese caso, ¿cómo van a derivar una función que está definida solo en un punto? No se puede derivar. Ya, por lo tanto, tiene sentido que el radio sea mayor que 0. Ahora, lo interesante es que la derivada de una serie es muy sencilla, y como vimos en la clase pasada, eso implica, por ejemplo, que los a sub n son las derivadas enésimas de la función f en el punto 0, dividido por n factorial, es decir, toda serie de potencias, cuando tiene radio de convergencia mayor que 0, se puede ver como una serie de Taylor. Una serie de Taylor porque los a sub n son las derivadas de la función partido por el factorial correspondiente. O sea, usted puede aquí ver que el a sub 0 es f de 0, el a sub 1 es f', el a sub 2 f segunda medios, etc. Entonces también, si uno conoce una función f y no sabe cuál es su serie, lo que puede hacer es calcular las derivadas, y conociendo las derivadas, conoce los a sub n. Por ejemplo, la función exponencial. La función exponencial uno sabe cuáles son las derivadas. La derivada de la exponencial es ella misma. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Vale 1. ¿Cuál es la serie de potencia de la exponencial? Esto, donde el a sub n vale 1, partido por n factorial. Y por eso es que la serie de la exponencial es z a la n partido por n factorial, que ya la estudiamos como función, así que no la vamos a reestudiar, tienen su serie de potencia. Hay que demostrar este teorema. Entonces, hay que demostrar que, entonces calculemos el siguiente límite. Hay que calcular el límite. Hay que demostrar que el límite cuando h tiende a 0, de f de z más h, menos f de z partido por h, ese límite vale la serie que está al lado derecho. Sigma desde 1 hasta infinito de a sub n por n z elevado a la n menos 1. Eso es lo que hay que demostrar. También podemos decir inmediatamente como observación que esta serie tiene radio de convergencia el mismo que la serie original. Eso lo habíamos estudiado, mismo radio de convergencia. ¿Por qué era eso? Muy fácil. ¿Por qué? Porque para estudiar el radio de convergencia hay que tomarle la raíz enésima a todo eso, al módulo de todo eso. Y cuando usted le toma la raíz enésima al módulo de todo eso, la raíz enésima de esa cosa y la raíz enésima de la función original, de la serie original, son prácticamente la misma, y lo único que cambia, ¿qué cosa es? La letra n. ¿Y cuál es la influencia de la letra n cuando tomo raíz enésima? Genera una nueva sucesión, la sucesión raíz enésima de n, pero la raíz enésima de n tiende a 1. Entonces, como esa tiende a 1, lo que hay que calcular es el límite de lo que queda. Y el límite, o el lim sub, y el límite de lo que queda es el límite que tenían calculado acá arriba. Por lo tanto, al calcular el radio de convergencia de esta serie, se llega al mismo resultado que la serie original. El radio de convergencia no cambia porque esa n no afecta la raíz enésima. La raíz enésima tiende a 1. Ya, así que todo tiene sentido. Lo que hay que probar es esa cosa. Ahora, para demostrar eso, obviamente lo que vamos a hacer es escribir la serie f de z más h. ¿Qué es f de z más h? Esa es la serie sigma a n z más h elevado a la n, que parte desde 0 hasta infinito. A esa serie le vamos a restar f de z. ¿Qué es eso? La serie que va de 0 a infinito a sub n z elevado a la n. Eso lo vamos a dividir por h. Pero el h lo voy a dejar pendiente un poquito, porque para probar que el límite de esa fracción vale lo del lado derecho, vamos a demostrar que la diferencia tiende a 0. ¿Ya? Que la resta tiende a 0. Entonces, aquí estoy escribiendo esta fracción, f de z más h, ahí está. F de z es eso. El partido por h viene, por supuesto, pero antes de escribir eso, esta serie la vamos a pasar restando. Entonces voy a poner aquí menos la serie que va desde 1 hasta infinito a sub n por n z elevado a la n menos 1. Y ahora, como esto está dividido por h y eso no, lo que vamos a hacer es dividir todo por h. Y para que todo sea cierto, me falta algo. ¿Qué me falta? Multiplicar por h la última serie. La última serie tiene que estar multiplicada por h.
y lo que hay que demostrar es que esa cosa en módulo tiende a 0. Entonces vamos a calcular el módulo de esa cosa y vamos a probar que esa cosa, bueno, por supuesto, ese módulo es mayor o igual que 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, ¿cómo se demuestra que una cosa tiende a 0? La vamos a acotar superiormente por algo que tienda a 0. Ese es el objetivo, acotarla superiormente por algo que tienda a 0. Ya, ahora hay que empezar a simplificar. Miren, algunas simplificaciones. Primera observación, ¿qué pasa cuando n igual 0? Entonces voy a poner aquí unos pequeños calculitos al margen. ¿Qué pasa cuando n igual 0 con el término de la primera serie? ¿Cuánto vale a sub 0 por z más h elevado a la 0? ¿Se acuerdan qué significaba elevado a la 0? Elevado a la 0 era una notación. O sea, esa cosa vale exactamente a sub 0. Entonces, en la primera serie, el término para n igual 0 vale a sub 0. ¿Cuánto vale en la segunda serie el término para n igual 0? ¿Cuánto vale el a sub 0 por z elevado a la 0? También vale a sub 0. Entonces, ¿qué se puede ver? Que en esta sumatoria el primer término vale a sub 0. Acá el primer término vale a sub 0. Y como estamos restando, ese primer término se simplifica. Así que puedo decir que, claro, esta serie parte en 0, esa serie parte en 0, pero en realidad como se simplifica el primer término, puedo decir que esta serie en realidad a partir de ahora parte en 1, a partir de ahora parte en 1. ¿Por qué razón? Porque el término a sub 0 se simplificó. Se simplificó. O sea, lo que hicimos, dijimos, la sumatoria que va de 0 hasta no sé cuánto es igual al término a sub 0 más la sumatoria que va de 1 hasta el no sé cuánto, y el término a sub 0 se fue. Así que quedó la suma de 1 en adelante. Lo cual es bastante bueno porque así podemos simplificar las tres sumatorias. ¿Se fijan? Las tres sumatorias en una sola. Entonces podemos decir, y podemos hacer esto, decir que la suma de las sumatorias es la sumatoria de la suma o de la resta. Sí, ¿por qué razón? Son sumas infinitas. Ojo, no son sumas, son series. Entonces podemos decir que la suma de series es la serie de la suma. La respuesta es sí, si es que los límites por separado existen. Y dado que estamos trabajando dentro del radio de convergencia. Ojo con esto. No hice ese dibujo. Pero la variable h tiene que ser suficientemente pequeña para que z más h viva dentro del dominio de convergencia. Viva dentro del dominio de convergencia. Entonces, esa serie converge absolutamente, esa converge absolutamente, esa converge absolutamente, así que podemos factorizar todo eso en una sola sumatoria. La serie que va desde 1 hasta infinito de. Y cuando factoricen, miren lo que queda. El a sub n se factoriza también. A sub n factor de ¿cuánto? Vamos. ¿Y esto de aquí funciona o no funciona? Parece que no. Por ahí funciona. Bueno, no sé. Ya, entonces factoricemos. ¿Qué queda? Primer término. Z más h elevado a la n. Segundo término. Z elevado a la n, ¿cierto? Y tercer término. N. El a sub n quedó fuera. El a sub n está fuera, ¿cierto? Entonces queda simplemente n por z elevado a la n menos 1 por h. Por h. Cierre paréntesis, esa cosa es la serie que hay que estudiar y todo eso partido por h. Perfecto. Ya, entonces ahora la pregunta es, cuéntame. ¿La derivada de arriba es la derivada compleja? Todo es la derivada compleja. La función f es una función a variable compleja. El capítulo es el capítulo de derivada compleja. Así que, claro, la derivada, cuando decimos derivable en el sentido complejo, f es una función de variable compleja, derivable en el sentido complejo, y lo que escribimos ahí es el límite complejo. Te fijas, f de z más h, z es complejo, h es complejo, f es complejo, dividimos por h. Donde h es un complejo, esa división es porque estamos trabajando en ese cuerpo de los complejos. Ya, ahí, todo es complejo, ya. Qué bueno porque después en algún instante vamos a tener que recordar las cosas que hicimos con los números reales. Entonces tener la diferencia entre lo que es variable compleja y lo que es variable real. Hasta el momento pura variable compleja. Ya, ahora ¿cuánto vale el z más h elevado a la n? ¿Cuánto vale z más h elevado a la n? Ese es el que hay que destruir. Fórmula del binomio Newton, ¿cierto? Ahora, como n mayor o igual que 1, creo que puedo escribir sin problema que esta es una sumatoria donde hay un índice k que varía desde 0 hasta n, ¿así era? Después viene el n sobre k, que multiplica a z elevado a la n menos k, voy a poner, en realidad eran permutables, ¿cierto? N menos k, y el h elevado a la k, porque ese h elevado a la k se empieza a parecer ¿a quién? Miren, por ejemplo, el caso k igual 1. K igual 1.
¿Qué queda para acá igual 1? ¿Qué queda para acá igual 1? Ya, entonces, ¿cuánto vale esta cosa? Bueno, esto de aquí depende. Para n igual a 1, o sea, esta es una sumatoria que tiene n más 1 sumandos. Y podríamos escribir los primeros sumandos. ¿Cuál es el primer sumando de esa sumatoria? Para k igual 0. N sobre 0. Eso valía 1. Z elevado a la n menos 0 es z a la n. Y el h no está, ¿cierto? O sea, queda simplemente z elevado a la n. De hecho, en la fórmula del binomio de Newton, también esta expresión h elevado a la k es una notación cuando k igual 0 para denotar al 1. Cuando uno desarrolla un binomio, el primer término simplemente tiene el primer factor, el z a la n, no hay h. Entonces uno escribe en esa sumatoria h a la 0, pero en realidad es el 1. Ya, ese es el primer término. Como n mayor o igual que 1, ese primer término siempre existe. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? El segundo no sería es. ¿Cuánto es? N sobre 1. ¿Cuánto vale n sobre 1? Esa cosa era n. Ya, queda z elevado a la n menos 1, h elevado a la 1, y ahí se van haciendo ojitos las expresiones con otras o no. ¿Cierto? O sea, este es z más h a la n, miren, z a la n. N, z a la n menos 1 más h. Ya, ¿y cómo sigue? Bueno, depende. Lo que sigue funciona solamente si, o sea, si recuerden que n mayor o igual que 1. N mayor o igual que 1. Entonces, yo tendría que decir, hay dos casos. Primer caso, cuando n igual a 1. Si n igual a 1, esta expresión de arriba es exactamente igual a esa. ¿Cierto? Esa expresión es exactamente igual a esa. O sea, cuando n igual a 1, esta expresión z más h a la 1 es exactamente el z a la 1 menos 1 por, bueno, de hecho que hay z a la 0. Así que puedo decir que para n igual a 1, esa resta vale 0. Por lo tanto, esta suma, en lugar de partir de 1, parte en 2. Igual que arriba, porque el primer término se cancela. Es una suma que parte de 1, pero el primer sumando vale 0. Ya, entonces ahora puedo pensar que la n es mayor o igual que 2. Y si la n es mayor o igual que 2, entonces a esta sumatoria le faltan cosas. ¿Qué es lo que le falta? Aquí viene después. Ya, si n es mayor o igual que 2, cosa que ahora sí es cierto, entonces aquí tengo el término k igual 0, k igual 1 y hay que escribir los demás. ¿Y cuáles son los que siguen? Son sumatoria desde k igual 2, ¿hasta dónde? Hasta n, y la expresión simplemente n sobre k, z. No puedo hacer más que recopiar lo que está escrito ahí arriba, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí abajo, si no, copiarlo de ahí arriba. Es exactamente lo mismo, porque hemos solamente de la sumatoria sacado el término k igual 0, k igual 1, y el resto lo dejamos igual. Ahora, lo único que tuvimos una pequeña precaución es ver que lo que queda existe. Porque si usted me dice que la sumatoria parte en k igual 2 y termina en 1, es medio raro, ¿cierto? Entonces, por eso hicimos primero, aparte, el caso n igual a 1. Y en el caso n igual a 1 vimos que todo desaparecía. Por lo tanto, a partir de ahora, n parte en 2. Y si n parte en 2, lo más chico de esta sumatoria es que parta en 2 y termine en 2. Ahora después va a partir en 2, va a terminar en 3, en 4, o sea, los que siguen son todos sin ningún problema. Perfecto, así que esta expresión, vamos a la pizarra siguiente. Vamos a la pizarra siguiente. Aquí esto de aquí es igual a módulo de. ¿Qué queda? Queda la sumatoria desde 2 en adelante. Desde 2 hasta infinito. ¿Cuánto vale el a sub n? Bueno, el a sub n quedaba solo. A sub n. Y después quedaba este z más h elevado a la n, que lo voy a subrayar, pero ese lo vamos a reemplazar por todo esto. Por todo eso. Y si reemplazamos ese z más h por todo eso, ¿quién se simplifica? Igual que en el caso de n igual a 1. El z a la n, ¿cierto? Se simplifica, ese se va con ese, el n z a la n menos 1 por h se va con ese y queda simplemente adentro del a sub n solamente lo que sobre. ¿Qué es lo que sobra? Sumatoria desde k igual 2 hasta n de n sobre k, z elevado a la n menos k por h elevado a la k. Ya. Y todo eso es lo que quedó dentro de la sumatoria, es lo que hay que dividir por h. Ya, eso es lo que hay que dividir por h. Entonces, bueno, rápidamente aquí uno puede hacer una simplificación simpática. Puede decir, dado que el n parte en 2, el valor más chico en todas las sumatorias de k vale, el valor más chico de k es 2. ¿Se fijan? Miren, porque recuerden ustedes que h tiende a 0.
que h tiende a 0. Entonces la pregunta es si el resultado tiende o no tiende a 0. Aquí veo un h a la potencia 1. Y acá arriba me pregunto, ¿dónde está el h? El h aquí está, pues elevado a la potencia k. ¿Y quién es k? K es un índice. ¿Cuánto vale ese índice? Bueno, parte en 2 y puede llegar hasta valores muy grandes, porque la variable n, que también parte en 2, puede llegar a valores muy grandes. El valor más chico del índice k posible es k igual 2. Y después viene k igual 3, k igual 4, etc. Entonces, ¿qué me dan ganas de hacer si hay un h elevado a potencias mayor o igual que 2? Sacar el h cuadrado fuera. ¿Qué les parece sacar el h cuadrado fuera? Y si uno saca el h cuadrado fuera, ¿por qué es bueno? Porque uno de los dos h que saqué fuera se va a cancelar con ese y va a quedar todavía otro. O sea, esta expresión va a ser igual a módulo de esta sumatoria, sigue siendo la misma, 2 infinito a sub n. De hecho, las sumatorias las puedo juntar en una sola sumatoria que va desde k igual 2 hasta n. Si quieren nada afuera le pongo n igual 2 hasta infinito, para recordar. Hay muchas variables, ¿cierto? n igual 2 hasta infinito, k igual 2 hasta n sobre k, L a sub n, ya ese es el término que queda sobrando, y queda un z elevado a la n menos k, queda un h elevado a la... Vamos a factorizar por h cuadrado, así que queda h elevado a la ¿cuánto? A la k menos 2, ¿cierto? K menos 2, y entonces saqué un h cuadrado de ahí. Uno se simplificó con el h de afuera y sobrevive un multiplicado por h. Ya, ahí estamos. Casi listos, ¿o no? ¿A cuánto tiende h? A 0. ¿Y qué le pasa a esa cosa que está acá adentro? ¿Converge o no converge? ¿Cuál es la variable? Es una serie, la serie, ¿cierto? Las series. ¿Es una serie convergente? Ni me pregunté. ¿Era una serie convergente? Ni me pregunté. ¿Era una serie convergente? Parece que por aquí me pregunté. ¿Eran series convergentes? Sí, eran series convergentes. Por lo tanto, esto es una serie convergente. Esa de ahí es la misma, escrita de otra forma, convergente. El h cuadrado no le hace nada a la convergencia. Sigue siendo convergente. O sea, esto converge. Ahora, sí converge cuando h converge en variable n. Y el límite de esta cosa existe y es un número feo. Le voy a poner, ¿qué le voy a poner? Un número feo, ya. Un número R, ya, es lo que me sobra. ¿Que depende de qué letras depende ese número feo, el límite? ¿Depende de K? No, la sumatoria ese K es una suma interna. ¿Depende de N? Bueno, justamente cuando uno calcula la sumatoria, ese límite es un límite en N, y cuando N tiende a infinito, así que no depende de N. ¿De quién depende ese número? De Z, y de quién más, y de H. Ya, entonces uno podría decir, miren, esto es un número complejo que depende de Z y de H, multiplicado por H, pero H tiende a 0. ¿Qué les dan ganas de decir? De hecho, lo he visto. ¿A quién le dan ganas a uno de decir que es nula por acotada? ¿Cierto? Pero hay un problema. Claro, este número depende de H, pero podría ocurrir que cuando h tienda a 0, explote. Para cada h existe. Podría ocurrir que cuando h tienda a 0 explote y no sea para demostrar nula por acotada. ¿Qué me dijeron? ¿Nula por qué cosa? ¿Nula por qué cosa? Nula por acotada. ¿Y es acotado? ¿Y es acotado? No sabemos. Ahí no sabemos muy bien. Entonces, ya, sigamos con nuestro proceso. No es tan simple como nula por acotada, sería igual. Ahora, a posteriori es acotado. A posteriori es nula por acotada y a posteriori sí es verdad. Cuénteme. ¿No podríamos decir como aquí lo que es acotada, como el K mide, como K es mayor que 2? K es mayor que 2. Nunca estamos dividiendo por H. Pero estamos sumando muchos h's. ¿Te fijas? Estamos sumando, no sé, cuando h vale una milésima. Uno dice, esa cuestión es como muy chica. Estoy sumando un número que no tiene una milésima, ya hay una serie. Estoy sumando después algo donde aparece el una milésima a la 1 y son muchos términos. Estoy sumando una milésima al cuadrado, muchos términos. Y esa suma, yo sé que converge, pero capaz que converja a 1 partido por módulo de h. O sea, capaz que esa suma, que es convergente, que es un número complejo, podría ser el número complejo 1 partido por h. Eso es un número complejo que está bien definido para todo h.
Pero ¿qué es lo que le falla a ese número? Que cuando lo miro ahora como función de h tal vez no sea acotado. No tengo una herramienta así directa que me diga, eres acotado. Ahora, si ustedes encuentran una herramienta, fantástico, pero yo no la he encontrado. Y digo, ya, alguien podría decir, es que lo que pasa es que cuando el h está al cuadrado es mucho más chico que el h, y cuando el h está al cubo es mucho más chico todavía, y a lo mejor podría acotar por una serie geométrica, convergente, no sé, ahí podría uno tratar de hacer cosas. Pero hay una pequeña duda ahí. De hecho, por eso digo, hay algunos que dicen, esa cuestión es acotada, por h tiende a 0, se terminó. Pero yo diría, démosle una vueltecita más. Entonces, acotemos. No lo sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Derivando con respecto a h? No, lo estás haciendo. Ya, o sea, para cada h yo sé que esa cosa converge, ¿cierto? Sí, pero, claro, alguien podría decir, oye, pero eras una resta, tendías a 0. Sí, pero recuerden que sacamos un h fuera y dividimos, o sea, a lo mejor lo que uno se podría convencer es que esto de arriba es acotado. Pero cuando tú le sacas el h fuera, Está complicado. ya a lo mejor era el h el que hacía que la cosa fuese acotada y cuando lo sacas lo que ya queda es no acotado. Y no solo saqué un h fuera, sacamos un h cuadrado. Entonces, en buenas cuentas, esto de aquí que era convergente, lo que estamos haciendo, si tú quieres, es dividiendo por h cuadrado y multiplicando por h. Y lo que está ya que se ve tan bonito es esto, donde hay un h cuadrado abajo. Entonces, ya, no está fácil, yo diría que no es trivial, es no trivial. Pero, miren, uno puede hacer un pequeño truquito. Puede decir, bueno, esa es una serie convergente y todo eso que converge, eso es menor o igual que lo típico, es convergente absolutamente. Así que puedo decir que el módulo de la suma, el módulo de la serie también, es menor o igual que la suma de los módulos. Eso de ahí es totalmente cierto. Entonces, menor o igual que la suma de los módulos. Y si que pongo la suma de los módulos, queda suma desde n igual 2 hasta infinito, suma desde k igual 2 hasta n. El n sobre k módulo vale n sobre k. El a sub n se transforma en módulo de a sub n. El z elevado a la n menos k se transforma en módulo de z elevado a la n menos k. Ahí está. Si quieren, no saquemos el h para no escribir tanto, no saquemos el h cuadrado, saquemos el h y digamos que ahí queda módulo de h elevado a la k menos 1. ¿Les parece? Donde ahí está implícito el k también, o si quieren lo ponen como k menos 2 multiplicado por h, como quieran. Esa es la cota superior que tenemos para esta expresión y lo que hay que demostrar es que esa cota superior tiende a 0. Pero lo interesante de esta cota superior es que, lo que me decías tú, ¿dónde vivía la derivada? En los complejos. ¿Dónde vive a sub n? En los complejos. ¿Dónde vive z? En los complejos. ¿Dónde vive h? En los complejos. Pero en esta cota superior no aparece z. Bueno, sí aparece, pero ¿qué aparece en lugar de z? El módulo de z. ¿Qué aparece en lugar de a sub n? Módulo de a sub n. En lugar de h, módulo de h. Y todas estas cosas son números reales. Números reales. Números reales. Números reales. Números reales. De hecho, ese número real, módulo de z, recuerden, es menor que... la letra aquí no era muy buena. Póngale cualquier cosa, algo. Ya, depende. El módulo de z era menor que r. Entonces, a ver, hagamos un dibujito. Digamos que estábamos trabajando dentro del disco de convergencia. Ya lo voy a dibujar solamente allá arriba. ¿Dónde vivía z? Z vivía en alguna parte. Digamos que z estaba por ahí. De tal forma que su módulo era menor que r, ¿cierto? De hecho, aquí podemos hasta hacer un dígito. ¿Y dónde vivía h? H vivía en torno de 0 de tal forma que z más h estuviese en ese disquito, de tal modo que z más h, por ahí está el z más h, ¿ven? Z más h, ese z más h también tenía módulo menor que r. Ya, ¿y qué sabemos de la relación entre las series de potencia complejas con las series de potencia reales? Bueno, sabemos que si módulo de z menor que r, entonces el módulo de z lo puedo dibujar aquí, miren. ¿Qué estoy dibujando ahí? Estoy dibujando el círculo de radio de módulo de z, ¿cierto? Y aquí encuentro el número real x igual módulo de z. Ahí está el real x igual módulo de z. ¿Y qué sabemos de las series reales? Entonces ahora recuerdo,
O pongamos aquí, sabemos que las series de potencia reales tienen una propiedad. Entonces voy a decir la función f tilde de x. ¿Quién es f tilde de x? La serie real, de 0 a infinito, de a sub n. No a sub n. No puedo decir a sub n. ¿Por qué no puedo decir a sub n? Porque a sub n no es real, a sub n es una sucesión de complejos. Entonces, pero no importa, le pongo módulo. Y ahí tengo una sucesión de números reales. Sabemos que la serie de potencias con el coeficiente módulo a sub n multiplicado por x a la n, esa converge absolutamente dentro del radio de convergencia. Y el radio de convergencia se calcula con el lim sub de la raíz enésima de esto, que es la misma fórmula que allá. Entonces sabemos que esa serie de potencia real tiene radio de convergencia igual al mismo R. Entonces, como módulo de Z hasta aquí tiene módulo menor que R, aquí la serie real converge. Ahora, de alguna forma, si ustedes quieren, voy a volver acá arriba. Lo que pasa es que aquí ustedes saben que esa cosa converge. Pero para demostrar que es acotada, lo que de alguna forma hay que probar es que la convergencia es uniforme. Y esa cosa, yo sé que para cada h converge, pero hay que demostrar que hay una uniformidad en h. Entonces, siempre está detrás de la derivada la pregunta si la convergencia es o no es uniforme. La convergencia uniforme. Pero esa cuestión de la convergencia uniforme la estudiamos en series de reales. En serie de números reales sí que se estudió, se supone, ¿cierto?, en el curso previo, que esta serie tiene radio de convergencia y la función resultante es derivable. Y la derivada de esa función en cualquier punto que esté dentro de la reconvergencia vale, ¿cuánto valía la derivada de una serie de potencias reales? Valía la sumatoria de 1 a infinito, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Había que cambiar el índice. Valía módulo de AN. ¿Por qué módulo de AN? Era con AN. Sí, pero aquí el AN es módulo de AN, ¿cierto? O sea, ya hay que tener cuidado con eso. Y después venía N por x a la n menos 1. Eso de ahí era cierto, porque ¿y cómo se demuestra que la derivada de una serie de potencias reales es eso? Allí había que usar la convergencia uniforme. No sé, ¿se acuerdan de esas como palabras claves así del mundo de las matemáticas? Existían las convergencias puntuales y las convergencias uniformes. Y para probar que la derivada era de la serie era la otra serie, en algún instante lo importante era la convergencia uniforme, que de alguna forma estaba mayorando ese término que nos molesta. Pero cuando en lugar de complejos trabajábamos en números reales. Ya, entonces, ¿qué se puede decir en números reales? Que dado que eso de ahí era cierto, el límite que sí valía 0 era el siguiente. El que valía 0, el límite que era 0, voy a poner aquí 0, era el límite. Cuando h tendía a 0, voy a poner h mayúscula, porque estoy trabajando ahora en R, para no confundir con el h complejo. Entonces, ¿qué es lo que tendía a 0? Cuando usted calculaba f tilde de x más h, es decir, la serie desde 0 hasta infinito de módulo de AN por x más h elevado a la n. Y a eso le restaba f tilde de x, o sea, la serie desde 0 hasta infinito de módulo de a sub n, x a la n. Eso lo... disculpen, aquí me equivoqué de la h. Esta h era la h mayúscula, ¿cierto? La real. Y eso lo dividía por h y le restaba la serie derivada. Entonces vamos a hacer el mismo truco de allá. Vamos a pasar restando la serie derivada. Le resto la serie 1 infinito módulo de a sub n por x a la n menos 1. Y como ese está dividido por h y este no, lo multiplicamos por h y dividimos todo por h. Ese límite era conocidamente 0. Ya, miren eso. ¿A qué se parece esa cosa? Es la pizarra. Es la misma fórmula que está allá, pero haciendo algunos cambiecitos. ¿Qué cambiecito hay que hacer? En lugar de a sub n, hay que poner módulo a sub n. En lugar de z hay que poner x, y en lugar de h minúscula hay que poner h mayúscula. Entonces, lo que uno puede hacer es el mismo proceso, es decir, cuánto vale eso para n igual 0. O sea, toda esa álgebra que hicimos allá, la podemos repetir, no la vamos a repetir. Simplemente la copiamos y decimos que esta cosa es el límite. El límite cuando h tiende a 0, hicimos todo un calculito de toda esa expresión, ¿cuánto valía? Antes del menor igual. Antes del menor igual. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto valía? Ahí arriba, con el
¿cierto? Ante el menor igual, pero entonces quedaba el límite de la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, sumatoria desde k igual 2 hasta n, el n sobre k, Después, ¿qué decía? Decía a sub n. Ah, no a sub n. Aquí va a quedar módulo de a sub n, módulo de a sub n. Después decía, ¿qué cosa? Z. No, aquí no va a quedar z, va a decir x, ¿cierto? X elevado a la n menos k. Y después decía h elevado a la k menos 1. Recuerden que se puede poner el h afuera o dentro, da lo mismo. Entonces, h elevado a la k menos 1 y aquí es h mayúscula elevado a la k menos 1. Ese límite es donde ya simplificamos el h y todo, ¿cierto? Ese límite se sabe que vale 0. Y si uno mira ese y mira el de arriba, creo que se terminó. Porque ese es igual a ¿quién? O sea, ese es 0, pero este no me interesa, este lo sabíamos de primer año. ¿Cuál era el que queríamos calcular nosotros? El que está arriba después del menor igual. Cuando uno mira el que está después del menor igual, miren que son la misma cosa. Miren, les voy a ir haciendo ese de ahí, va ahí y llega ahí. Pero arriba dice z y aquí dice x. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar a quién con quién. Hay que identificar a quién con quién. Aquí dice h. Ya, ahí les puse las flechitas para que las vean. ¿Las ven? ¿Es el mismo límite o no? Sí, pero en lugar de... bueno, el a sub n está en módulo, así que eso no cambia. En lugar de módulo de z dice x. Pero justamente módulo de z es un número real de módulo menor que r. Así que yo haga la identificación x igual r, o sea, hay que pensar en que x es módulo de z. Y lo otro que dice que en lugar de h complejo, módulo de h dice h chica. Bueno, hay que pensar en el cambio de variable h chica igual módulo de h. Y preguntar, si arriba h chica tendía a 0, ¿qué le pasa a su módulo? Tiende a 0, así que podemos aplicar teorema de la composición y decir que el límite de arriba es exactamente igual que el límite de acá abajo. Y este límite de acá abajo sabemos que vale 0. Ahí se terminó y podemos decir, entonces tú eras 0. Tú eras 0. Ahora, si quieren, este de aquí, solo por jugar, también lo pueden escribir como k menos 2 y todo multiplicado por h. Sigue siendo 0. Y pueden decir, miren, así es lo que teníamos ahí arriba, donde, claro, este tendía a 0 y lo que nosotros sabemos es que todo tiende a 0. Entonces, tal vez ahí uno podría decir, es que seguramente ahí estaba el término acotado, ¿se fijan? Pero eso es no trivial. Entonces usamos algo de primer año y el primer año era no trivial. Ahora, alguien puede decir, me olvidé del primer año. Bueno, ya, ok, olvidado, pasado, pero había algo importante. O sea, lo que quiero que recuerden no es tal vez todos los detalles de primer año, pero al menos que la demostración de variable compleja se usa usando los resultados de variable real. O sea, porque muchos podrían decir, si yo demuestro esto con variable compleja, en particular con variable real, ¿no tengo para qué ser cálculo real? Podríamos haber hecho siempre cálculo complejo y después decir, caso particular, z igual x más 0 por y. Y tendríamos el cálculo real. Pero no funciona así. Primero el cálculo real y cuando tengo el cálculo real, de alguna forma extiendo mis resultados a variable compleja. Aquí está la extensión típica. Noten lo que hicimos. Lo que conocíamos era acá. Ahí estaba el cálculo real y ese cálculo real lo pudimos extender y demostramos algo ahí en esa bola que cuando h tendía a 0, ¿cierto? Complejo, ese es un límite feo, ¿se acuerdan? De los límites en varias variables. Ese límite complejo es igual que el límite real. Ya, ahí se terminó la derivada de la función de las series. Entonces ahora podemos hacer algunos ejemplos y después pasemos a integración. Ejemplos. Bueno, ejemplo 1 lo voy a escribir aquí porque nos queda espacio. Ejemplo 1 es la que conviene conocer, ¿cierto? Esto implica que al tiro, cuando uno tiene una función compleja que es... de hecho, hagamos un cambio de origen. Digamos que la serie no es la serie a sub n por z a la n, sino que es a sub n igual z menos z sub 0 elevado a la n, desde 0 hasta infinito. Si eso es así, entonces cada a sub n, ¿cuánto vale? Uno puede derivar la serie una vez, dos veces, no evaluar en 0, sino hay que evaluar para rescatar el a sub 0, hay que evaluar esta expresión en z sub 0, para que esto se cancele, ¿cierto? Cuando uno cambia el origen, entonces evalúa en z0, al evaluar en z0 aquí queda a sub 0 igual f de z0. Derivan,
¿Ah? ¿Cuánto vale la derivada? Hagamos un primer calculito y después ya no calculamos más. Esto de hecho lo hicimos en la clase pasada. 1 hasta infinito queda a sub n por z menos z0 elevado a la n menos 1. Ahí está la fórmula. Y cuando uno evalúa en z0 y queda que la sub 1 vale f'. Bueno, etcétera. ¿Cuánto vale la sub n? La sub n vale la derivada enésima de la f en z sub 0 partido por n factorial. Entonces el resultado es que cuando uno tiene una serie de potencias de radio de convergencia mayor que 0, la serie es derivable. Pero no solo derivable, como en la derivada es una serie, la serie se puede derivar 2 veces. Como resultado es una serie, se puede derivar 3 veces. O sea, las series son infinitamente derivables. Si usted tuviera una función que no fuese infinitamente derivable, esa función no se puede escribir como serie. Para poder escribirla como serie, tiene que ser infinitamente derivable, porque las series resultan ser infinitamente derivables. Como algo que es infinitamente derivable va a ser igual a algo que no lo es. Significa que la igualdad falla, o sea, no pueden ser la misma cosa. Bueno, a lo mejor lo que uno puede ocurrir en la práctica es que uno tenga una función y uno sabe que es derivable 1, 2, 3 veces y no sabe si es infinitamente derivable. Bueno, al escribirla como serie, el resultado sería, mira, tu función era infinitamente derivable y pueden encontrar el radio de convergencia. Ya, entonces los a sub n se calculan así y en el caso particular más sencillo es el de la función exponencial. Entonces la exponencial e a la z es la serie de 2a sub n, cuanto ahí lo hago con z elevado a la n simplemente. Como todas las derivadas valen 1, queda z a la n partido por n factorial. Sumatoria de 0 a infinito. Esa es la vieja exponencial. Y cuando uno conoce la exponencial, se preguntan cuál es el coseno hiperbólico. Agarran la exponencial, donde dice z, le enchufan un menos z, hacen la suma. ¿Cuánto vale e a la menos z? Escribimos aquí el e a la menos z. E a la menos z también es la suma, desde 0 hasta infinito, de, pero donde dice z hay que poner menos z. Y ese menos z lo puedo escribir como menos 1 a la n. Por z a la n partido por n factorial. Para que vean que es lo mismo, pero simplemente con signos alternados. Entonces, ¿cuándo los signos alternados tienen una influencia? Cuando n es impar. Entonces, si usted toma la de arriba y le suma la de abajo, los impares se cancelan. Y quedan solo los pares duplicados. Pero si divide por 2, la duplicidad se termina y queda entonces la función coseno hiperbólico, que tiene la misma serie de potencias, pero solo con n par. ¿Se fijan? Porque los impares se cancelan al sumar. Y si usted en lugar de sumar resta, se cancelan los pares, los impares quedan dobles, divide por 2 y obtiene el seno hiperbólico, etcétera. O sea, de aquí pueden sacar la serie de seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Trigonométrico, sí, le pueden enchufar una i. La trigonométrico es cosa que le pongan aquí una i, e elevado a la iz, ahí aparece un i a la n, y ese i a la n va a ser un poquito más horrible porque va a depender si es que n es múltiplo de 4 o de 2, si vota un 1 o un menos 1. Pero es el mismo efecto, ¿cierto? Nuevamente escriben esa, escriben esta otra, va a quedar aquí también un i elevado a la n. Entonces, cuando sumen, se van a ir los términos impares, van a quedar los puros pares, pero va a quedar el i al cuadrado, i a la cuarta, i a la sexta, y eso va a ir arrojando un más menos 1, que hace que la serie del coseno trigonométrico sea como la del coseno hiperbólico, pero con signos alternados que van alternando cuando n pasa de 2 en 2. N igual 2, N igual 4, N igual 6, etc. Lo mismo en las trigonométricas. Ya, ahí no hablamos más de eso. Supongo que eso de ahí lo tienen más o menos claro, ¿o no? O no les gusta mucho, no sé, pero es bien directo. Las 5 series conocidas, exponencial, seno, coseno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Ya, quiero hacer un último ejercicio de series para que tengan una noción de esta. Es la serie del logaritmo. Logaritmo. ¿Se acuerdan ustedes cuánto varía el logaritmo? Ejemplo 2. Ejemplo 2. La serie del logaritmo. ¿Se acuerdan cuánto valía el logaritmo de z? De hecho lo notábamos con L mayúscula. Logaritmo de z, para que fuera unívoco, era ln. Ojo, el de los complejos se anota con lo y el de los reales se anota con ln. ln del módulo de z más i veces el argumento de z.
Ya, ahora, ¿cuánto vale ese argumento de z? Bueno, depende, ¿cierto? Pensemos que z está en el primer cuadrante, si quieren. Que este es su complejo z, que tiene parte real x, parte imaginaria y. Entonces pueden escribir esto también como el logaritmo natural de... ¿Cuánto vale el módulo de x, de z? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale el argumento? Claro, si estamos en el primer o cuarto cuadrante es arco tangente. Si estuviesen en el tercer cuadrante, ahí hay que tomar el arco tangente y sumarle pi. En el cuarto cuadrante hay que tomar el arco tangente y sumar pi. Ahora, esa cosa del arco tangente que se le suma pi, uno se le... ¿Y si estuvieran aquí? El arco tangente no existe, pero el ángulo de solo mirarlo lo veo, es pi medios. El argumento es pi medios. Entonces, si usted quiere reparar a esa función arco tangente que le dice dónde está para todo z, supongo que eso lo saben. Existe la famosa función a tan 2, ¿cierto? La función a tan 2, que es la función arco tangente rectificada, que tiene todos los casos. Si estoy en el primer cuadrante y cuarto es arco tangente, si están en el tercero, en el segundo y tercero, ahí le suman pi. Si están sobre el eje de las y, toman pi medios arriba, menos pi medios abajo. Y el único caso en que no está definido ese arco tangente 2 es en el origen. Porque en el origen ahí sí que no hay ángulo, ¿cierto? Entonces, para todo z distinto de 0. Ya, de hecho, aquí también pueden decir, si en el origen, logaritmo natural del módulo de z tampoco está definido. Así que esto funciona para todo z distinto del origen. Escribámoslo como arco tangente primer y cuarto cuadrante para que sea fácil nada más. Digamos que esto es el arco tangente de y partido por x. Eso es. Ya, así que ahí están las típicas funciones u y la función v. Ya, una cosa que hicimos, les dije, demuestren que es diferenciable. ¿Es derivable en sentido complejo el logaritmo? ¿Cómo se hacía eso? Había que calcular du de x, du de y. Así era, ¿no? Había que calcular dv, bueno, veamos el espacio que necesitamos primero. Había que calcular todas las derivas parciales y algunas tenían que ser iguales. Esta tenía que ser igual a la... ¿a cuál? No, aquí hice la pura derivada de u. La pura derivada de u. La de u a de x tenía que ser igual a la de b a de y. Y la de u a de y, que es real con imaginaria, tenía que ser igual a menos de b a de x. Ya, entonces veamos, era cierto. Du de x, ¿cuánto vale ese du de x? Supongo que es fácil, ¿cierto? Supongo que para derivar conviene. Para no estar aplicando 3 reglas a la cadena, ¿cierto? La derivada del logaritmo, la derivada de la raíz y la derivada de x cuadrado. Entonces, ahí queda un medio, ya un medio lo tengo, la derivada del logaritmo es 1 partido por x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento con respecto a x, que vale 2x, pero como había un medio afuera, queda x. Si en lugar de derivar con respecto a x, derivan con respecto a y, creo que es el mismo resultado, salvo la parte final, ¿cierto? Que esta derivada con respecto a y es 2y, así que la derivada está de acá abajo va a ser y partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Las ven? Ya, ¿cuáles son las derivadas de la parte imaginaria? ¿Cuánto vale de v a de x? Ahora, no sean muy astutos, pueden decir, de v a de x vale menos y partido por eso. ¿Se fijan por qué? Porque esa derivada tiene que ser igual a menos esta otra. Lo que estamos verificando es si será o no igual a menos eso otro. ¿Se cumple o no Cauchy-Riemann? Ya, de b a de x vale, la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más el argumento al cuadrado. 1 más y partido por x al cuadrado. Multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es, como la y es una constante, la y la puedo escribir solita. Y queda la derivada de 1 partido por x, que vale menos 1 partido por x al cuadrado. Ya, ahora sí, ¿es igual a menos esta? ¿Ven el signo menos? ¿Ven la y del numerador? Sí, ¿qué es lo que tiene que arreglarse en el numerador? En el denominador. Este x cuadrado, al multiplicarlo por esa fracción, multiplicado por el 1 queda el x cuadrado, multiplicado por esa fracción queda y cuadrado. Perfecto, esas dos de ahí igual a una igual a menos la otra. Le voy a poner ticket, no son iguales. Cumplen la condición de Cauchy-Riemann. Y después la de b a de y. De b a de y, entonces nuevamente el arco tangente es 1 partido por eso al cuadrado, 1 más y partido por x al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la derivada del argumento con respecto a y.
1 partido por x. Entonces, ¿es igual a esta de arriba? Ah, no se ve tan simple, pero en realidad lo que hay que hacer es multiplicar por x arriba y abajo. Y recuerden que como estamos en el primer y cuarto cuadrante, x no vale 0. O sea, el arco tangente tiene esa restricción. Entonces, ¿ahí quedó la x en el numerador? Sí. ¿Y qué quedó en el denominador? Esa x por x quedó x cuadrado, que al distribuirla va a generar exactamente ese término. Ya. Entonces podemos escribir la derivada al tiro. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? O sea, primero, la función logaritmo es una función derivable. ¿Para qué valor de z? Para todo z, salvo en el origen. Bueno, aquí en realidad en el primer y cuarto cuadrante. Pero si usted al arco tangente le suma, en el otro cuadrante le suma el pi, creo que las derivadas, ese pi no va a afectar en nada a todas las derivadas, así que va a ser la misma derivada en todas partes. Si usted dice en el segundo cuadrante agarro esta función, y a esta función le sumo pi, significa que este b va a ser el mismo anterior más pi, y cuando le suman pi, en realidad las derivadas, ese pi no va a influir en nada, así que las derivadas van a ser las mismas, la función va a ser derivable y la derivada va a ser la misma que vamos a calcular ahora. Ya, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? ¿Cuánto debiera ser? Ya, ¿cuánto es? Entonces ¿qué había que hacer? dv de x y dv de x, ¿cierto? Entonces el dv de x es x partido por x cuadrado más y cuadrado, más i veces dv de x. Y dv de x es, allá arriba está, pero está medio feo. Mejor, estaba más bonito esto de aquí, pero cuidado con el signo. ¿Cierto? O sea, es i veces menos y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya, o sea, es x menos y veces y partido por x cuadrado más y cuadrado. Y si quieren, pueden decir, miren, arriba quedó el z. Conjugado. Z conjugado. Quedó z conjugado. Z conjugado. Y abajo quedó el módulo de z al cuadrado, que se puede calcular como z multiplicado por z conjugado. Y como dice conjugado arriba, conjugado abajo, y estamos en un cuerpo, simplificaciones es 1 partido por z. ¿Sabían eso, cierto? ¿Se lo imaginaban? ¿No se atrevieron a decirlo cuando les pregunté cuánto debiera ser? Ya, no se atrevían ahí, pero ahora sí, ¿cierto? Ahora podemos decir, ya, la función logaritmo es una función que es holomorfa y su derivada es esa. Entonces, ¿cuál es su desarrollo en serie? Ah, pero no puedo hacer el desarrollo en serie en torno del origen. Porque justamente el origen es donde están los grandes problemas. Un punto fase del logaritmo creo que es x igual a 1. Hagamos el desarrollo en torno de 1. En torno de 1. Digamos, ahí está el 1. Z igual 1. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos que esta derivada es 1 partido por z. En lugar de hacer el desarrollo en serie de logaritmo, hacemos el desarrollo en serie de su derivada. Y decimos, si logaritmo tiene su serie, la derivada de esa serie va a ser, según lo que vimos, la serie correspondiente. Por lo tanto, para volver atrás, integramos la serie. Término. Ya, ¿y cuál es el desarrollo de 1 partido por z en torno de 1? Ya, para que eso sea en torno de 1, tengo que, donde dice z, poner z menos 1. Y si quiero poner z menos 1, tengo que poner también más 1. O sea, 1 más eso. O sea, que queda 1 menos eso. Ya. Lo voy a escribir así. Es 1 más z menos 1, eso está bien, ¿cierto? Pero no me gusta el 1 más, me gusta el 1 menos. Me gusta 1 menos z menos 1. ¿Por qué me gusta esa expresión? Porque esa la conocemos. Es el famoso 1 partido por 1 menos q. ¿Cierto? La expresión, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? 1 partido por 1 menos q. ¿Cuál era la serie de eso? Era 1 más q cuadrado, más etcétera, siempre y cuando módulo de q fuese menor que 1. Así, esa apréndansela de memoria. 1 partido por 1 menos. Entonces aquí quedó 1 partido por 1 más. Ya, el más le puse menos, y ahí tendríamos. Esa es una serie. ¿Cuál serie? La serie que va de 0 a infinito, donde ¿quién queda elevado a la k? Q. ¿Quién es Q?
menos z menos 1. O sea, eso hay que elevarlo a la n. Entonces voy a separar como el menos 1 a la n y el z menos 1 elevado a la n. ¿Cuál es el radio de convergencia? Dos posibilidades. Posibilidad número 1, venirse a la fórmula. ¿Cuánto vale la sub n? Menos 1 a la n. ¿Qué hay que hacer? Tomar el módulo de a sub n. ¿Quién es el módulo de a sub n? El módulo de a sub n vale 1. A eso hay que tomarle raíz enésima. La raíz enésima vale 1. Y a eso hay que estudiar el... vale 1. Vale 1. Y hay que tomarle el lim sup. Bueno, el lim sup es el límite. El límite vale 1. Y el radio es 1 partido por el límite. 1 partido por 1, o sea, 1 ya. El radio de convergencia es 1. O bien pueden decir, oye, pero esta era una geométrica. ¿Y cuándo converge la geométrica? Cuando su razón es menor que 1. ¿Y cuál es la razón? Esta de aquí. ¿Quién tiene que ser menor que 1? Módulo de z menos 1 tiene que ser menor que 1. Ahora, no quedó módulo de z. ¿Por qué? Porque la serie está centrada en 1. ¿Se fijan? El origen está en 1. Ya, así que ahí tengo la serie de potencias de la derivada del logaritmo, que es un círculo centrado en 1 de radio 1. ¿Lo podemos dibujar? Ahí está el centro, converge en todo ese circulito, que llega hasta 2, converge en el abierto, ¿cierto? Es ese circulito. Ahí tienen su serie. Ahora, lamentablemente con eso solamente vamos a poder calcular logaritmos en esa zona. ¿Cómo lo harían si quisieran calcular el logaritmo de 4 usando series? O el logaritmo de 3, tal vez 4 no. Pero en realidad, claro, vuelven aquí y en lugar de ser 1 más 1 hacen 2 menos 2. ¿Cierto? Y para que les quede z menos 2 en la expresión. Aquí quedó z menos 1. Ya, ahí tengo 1. Entonces ahora, primitiva. Entonces, si eso es la derivada del logaritmo, ¿cuánto vale el logaritmo? El logaritmo de z tiene que ser una primitiva, una serie que va de 0 hasta infinito, que consiste en integrar esto término a término. La primitiva aquí es menos 1 a la n, y z menos 1, su primitiva es z menos 1, elevado a la n más 1, y todo eso partido por n más 1. Eso. Ahora, cuando uno calcula la primitiva, siempre hay una constante de integración, más c. Porque de hecho, fíjense que esta serie parte en 0, pero en estricto rigor no parte en 0, parte en 1. ¿Ven por qué es una serie de potencias que parte en 1? Porque a pesar de que el índice n diga 0, miren la potencia. ¿Cuál es la potencia de z menos 1? N más 1. Y esa en realidad, cuando n igual 0, la potencia de z menos 1 es la potencia 1. Este es el término a sub 0 de la serie del logaritmo. Viene de la constante integración, que cuando yo la derivo, se muere. ¿Te acuerdan que cuando uno deriva hay que cambiar eso? Entonces ustedes toman esta serie y la deriva, ese se muere. Ojo, que se deriva en esto, el resultado no parte en 1. ¿Por qué cuando derivo esto el resultado no parte en 1? Porque esta no es una serie que parta con la potencia de término libre. El primer término es z menos 1 a la 1. Ojo con ese... lo escribí muy chico, n más 1. Ese más 1 genera algunas pequeñas perturbaciones. Si quieren, podrían hacer un cambio de índices y decir que esto es z menos 1 elevado a la n, partido por n, y aquí un menos 1 elevado a la n menos 1, y ahí decir que la suma parte en 1. ¿Cierto? Y la constante. Ya, ¿y cuánto vale la constante? Hay que valorar un punto fácil, en 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Será 0, pero es el logaritmo complejo. 0, porque el logaritmo complejo coincide con el logaritmo real en la parte real, ¿cierto? En la parte real positiva. Y claro, si se van arriba a la definición, hay un arg, pero ese arg z vale 0 en los reales positivos. Perfecto, así que ahí se terminó, esta constante vale 0, y ahí tienen su serie del logaritmo. Si quieren la más típica, escribamos algunos términos. Para n igual a 1, ¿cuál es? Para n igual a 0, queda z menos 1, con un signo más, o sea, queda simplemente z menos 1. Después, los signos son alternados. El primero parte con más, el que sigue con menos. Después aquí queda z menos 1 al cuadrado, medios. Después viene más z menos 1 al cubo, tercios. Menos z menos 1 a la cuarta, cuarto, etcétera, etcétera. Esa es la serie del logaritmo. ¿Dónde convergen? En el círculo centrado en 1 de radio 1, o sea, converge casi hasta allá. Ya, ahora esta es una serie muy estudiada en los números reales, y la pregunta es si converge o no en el borde del círculo. Hay un punto especial que es el punto 2, donde la gente ha trabajado mucho, y todos saben que el logaritmo natural de 2 sí corresponde al valor de esta suma.
Y en el caso del logaritmo natural de 2, que aquí nos sale la convergencia, pero estamos como al ladito de la convergencia, uno puede estudiar ese 2, y en ese punto 2 la serie sí converge condicionalmente al logaritmo de 2, y la serie ¿cuánto quedan 2? Si z igual 2, z menos 1 es 1, así que queda simplemente el 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto, que son simpáticos porque esa es una suma clásica. Esa es la suma clásica de los... o no solo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5, 1 partido por 6, 1 partido por 7. Esa suma clásica es la suma de los recíprocos de los naturales. Pero ahora, si usted la calcula con puros signos más, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, esa serie se llama la armónica que diverge. Pero si la calcula con más menos, como apareció aquí, 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, esa sí converge y converge a logaritmo natural de 2. La suma de los recíprocos de los naturales con signo alternado. Esta es la serie armónica alternante. Ya, ahí creo que completamos una buena cantidad de ejercicios de serie. Vamos un poco con integración. Cambio de tema. Integrales complejas. Integración en C. Apareció ahí un bicho. Claro, sí, uno nunca está tranquilo, les pasa eso, ¿cierto? Que siempre están los... Por eso no hay que usar los dispositivos electrónicos cuando uno está concentrado en algo, porque empiezan a aparecer bichos que a uno lo molestan. Es como que le aparezca una araña en el escritorio, no sé, ¿les ha pasado eso que están estudiando? Y aparece una araña en el escritorio, ¿qué hacen? Córrete, y siguen estudiando, ¿o no? ¿O no? ¡Ah! Ya, ese es el efecto teléfono. Es lo mismo, si están estudiando y suena el teléfono, ¿quién será? No puedo contestar, el profe San Martín dijo que no, entonces, pero será algo importante, pero el profe dijo que no, pero sí, al final, no, es como que distrae demasiado, ¿cierto? Ya, ahí tienen bichos raros. Tema aparte, entonces, integración en compleja, integración en C. En C. Ya, entonces, una definición. Digamos que tengo una función f que tiene por dominio omega subconjunto de C a valores en C. Función de cualquier tipo, ojalá continua, sí, continua, porque si no, no sabríamos demostrar si los términos que van a aparecer existen o no. Tal vez habría que poner la condición medible, pero eso sería un poquito más delicado. Integrable, que la parte real y la parte imaginaria sean integrables. Digamos continua, o sea, suficientemente regular. Suficientemente regular. Por ejemplo, continua. Voy a poner, continua es más que suficiente. Podría ser menos que continua y tal vez todo funcione, mientras lo que vamos a escribir a continuación tenga sentido. Ya, dibujemos ese dominio omega. Entonces, omega es un conjunto donde mi función está bien definida. Digamos ahora que para integrar, las integrales como de las funciones variables complejas no se hacen en omega. Las integrales se hacen, las interesantes, en curvas dentro de omega. Entonces, tengamos que tengo una curva dentro de omega. Gamma. Entonces, digamos, sea gamma una curva. ¡Qué regularidad! Bueno, para que todo funcione bien, digamos que es simple. Irregular. ¿Se fijan? Arriba dice suficientemente regular, como que el término regular se usa para todo. O sea, regular es lo que tienen que cumplir las funciones para que el cálculo que vamos a hacer funcione. En caso de curvas, ¿qué significaba curva regular? ¿Qué era lo que uno necesitaba? Uno necesitaba dividir por la norma del R'. Entonces, ¿qué piden en regularidad? Que el R' nunca valga 0. ¿Se acuerdan qué será? Sí, entonces así está hecho todo, está construida toda esta cosa. Gamma, una curva simple regular por tramos, porque a veces las curvas son cerradas, pero por tramos son regulares y simples, ¿cierto? Curva simple regular por tramos, contenida en omega, que está incluida dentro de omega. Entonces, digamos que tengo una parametrización, sea z de t, una parametrización. Una parametrización de la curva.
O sea, z, una función que tiene un dominio a, b, a valores en los complejos, ¿cierto? Tales que para cada t la asocia el complejo z de t. Ahora, hay algunos que ponen a esta, le ponen nombres raros como gamma o otras cosas, pero al final en los ejercicios uno siempre utiliza la letra z como complejos. Ahora, ojo que un complejo z de t tiene dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. Pueden pensar que la curva tiene parametrización x de t y también y de t. ¿Les parece? Ya, entonces, ¿cómo se define la integral de la curva, la integral de la función f compleja sobre la curva gamma? Y se le pone con respecto a la medida de z. La integral de f de z, así se anota. Integral de gamma de f de z. Bueno, por definición es, recorro la curva, es decir, muevo el parámetro entre... ¿entre cuánto y cuánto se mueve el parámetro para recorrer la curva? Entre a y b, ¿cierto? Z, la variable t la muevo entre a y b. Donde dice f, evalúo f, pero no en todas partes, sino que f lo evalúo en z de t, ¿cierto? Z de t, o sea, evalúo la función en cada uno de los puntos de la curva y me voy moviendo entre t igual 0 y t, o sea, no, entre t igual a y t igual b. F de z de t, y después eso, bueno, aquí es la definición. Eso que es un número complejo, recuerden que f es una función de valores en los complejos. Z es un punto, f evaluado en ese punto. El resultado es un complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Bueno, eso se multiplica por el complejo z' de t. Z es una parametrización regular que se puede derivar. Entonces, z es una función de t a valores complejos. La derivo, da como resultado una función de números complejos que tiene parte real y parte imaginaria. Como este es un complejo y este es otro complejo, lo que se hace con los dos complejos es multiplicación de números complejos. Ojo con eso. No es multiplicación, no se vayan a confundir con la primera parte del curso. No vayan a decir la f tiene componente 1, componente 2, el z' tiene componente 1, componente 2, ¿y qué es lo que uno hacía en la primera parte del curso? Producto punto, primera por primera más segunda por segunda. Eso era producto punto y representaba el trabajo. Aquí no es el trabajo, porque este es el producto complejo, producto en C. Porque estamos en el cuerpo de los complejos, así que usamos el producto de los complejos. Y cuando uno hace el producto de los complejos, ¿qué da como resultado ese producto? ¿Real o complejo? Da un complejo. Las integrales de funciones complejas son números complejos. Si usted calculara un trabajo, la integral sería un número. Cuando hace primera por primera más segunda por segunda y hace producto punto, queda un número real. ¿Se fijan? Es distinto. Aquí es producto complejo. Y después esta cosa que queda como una función compleja en C que tiene parte real y parte imaginaria, ya eso es fácil, se puede componer como la parte real y la parte imaginaria, y todo eso se integra simplemente con respecto a la variable t. Con respecto a la variable t. ¿Duda? No, t es una parametrización, aquí dice, de la curva. La curva, ahora ahí tengo la mezcla, ¿cierto? La curva, ¿qué era una curva? Una curva era un conjunto, ¿cierto? Aquí en este caso de los complejos, de R2, de tal forma que es el conjunto imagen de una función que tiene por dominio un intervalo de R. Si el dominio fuese un conjunto de R2, eso no sería curva. ¿Qué pasa cuando el dominio es R2? Ahí se generan las superficies. ¿Se acuerdan de las curvas y las superficies? Las curvas tienen dimensión 1, las superficies tienen dimensión 2. ¿Por qué? Porque las curvas son imágenes del intervalo A, B de R. Este intervalo A, B vive en R. Es el parámetro, hay un parámetro real. Le pongo aquí, vive en R. Así que la integral final es una integral, de hecho aquí creo que me equivoqué. ¿Me estaba llamando por eso? Sí. Es la integral entre A y B, ¿cierto? El parámetro T. Ya, entonces, veamos si tiene sentido eso. A ver, ¿qué es lo que da todo eso en general? Bueno, en general hay que hacer ejercicios para ver qué es lo que da eso, pero podemos hacer la siguiente observación. Si la función, ya me dijeron, tiene parte real y parte imaginaria, el z tiene parte real y parte imaginaria, entonces esa fórmula siempre entrega casi lo mismo. Se puede desarrollar un poquito más y decir que, miren, a ver qué es lo que hay ahí. Podemos decir que f de z es u de xy
más I veces V de XY, lo que hemos hecho tantas veces, ¿cierto? Entonces, cuando evalúan F en Z de t, eso significa que hay que evaluar U en la curva. ¿Qué es la curva? ¿Qué es la curva? A ver, ¿qué es la curva? El Z de t es una función que para cada número real le entrega un complejo Z de t, ¿cierto? Este es el complejo, ese de ahí es el complejo Z de A. Aquí está el complejo Z de T sub 1. Ahí está el complejo Z de T sub 2. Para cada T tengo un complejo y este último es el complejo Z de B. Como los Z son complejos, cada complejo tiene parte real y parte imaginaria. La parte real del Z de A se llama X de A y la parte imaginaria del complejo Z de A se llama Y de A. Cuando estoy en T sub 1 es X de T1, Y de T1, etc. Entonces, aquí cuando quiero evaluar en Z de T, digo, bueno, la X hay que poner X de T, la Y hay que poner Y de T, más Y veces B, aquí donde dice hay que poner X de T, donde dice Y hay que poner Y de T. Y cuando dice Z', ¿quién es Z' de T? Porque hay que calcular ese producto complejo. Z' es el complejo que tiene parte real X' de T y parte imaginaria Y' de T. ¿Cómo se diría un complejo con respecto al parámetro T? ¿Cómo se hacía hay que mirarlo como elemento de R2? ¿Cómo se diría un par ordenado cuando las cosas dependen de un parámetro? Se derivan, derivo la primera, derivo la segunda. X', Y' y genero el complejo X' de T más Y'. Ya, dicho eso, ¿cuánto queda el producto? ¿Cuánto queda? Entonces voy a escribir aquí la integral sobre gamma de F de Z queda la integral entre A y B del producto. ¿Cuánto da todo ese producto? Se fijan, 2 por 2, quedan 4 términos, de los cuales de esos 4 términos hay 2 reales y 2 imaginarios. ¿Cuáles son los reales del producto? El U multiplicado por X', eso, ¿cierto? Y después, ¿qué más es real? El V multiplicado por Y', pero ahí queda un signo menos. Así que esto queda la integral entre A y B de U evaluado en XY, ya no lo voy a escribir tanta letra, X evaluado en XY, multiplicado por X' de T, que uno típicamente le pone de X. ¿Se fijan? Eso lo habíamos hecho antiguamente, ¿cierto? Llamarlo eso de X. Menos, después aquí queda V en X de T multiplicado por Y', eso es V multiplicado por Y' de T, y eso típicamente lo llamamos de Y. Eso es la parte real de ese integral. Más Y veces la parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? El U multiplicado por ¿cuánto? U multiplicado por ¿cuánto? Por el Y', ¿cierto? Entonces queda, escribamos primero el de X. ¿Quién queda por X'? Ya, X' por ¿cuánto? Por B. Así que pongamos que V de X menos, o no, más U de Y. Ya, o sea, claro, ese producto complejo hace que todas las cosas sean números complejos. Bueno, salvo la T, ¿cierto? Salvo la T. Y en ese caso, la integral compleja que está arriba no es otra cosa más que 2 integrales reales. Y de hecho, esta integral, cuando uno ya olvida la T y le pone de X de Y, no se anota la integral entre A y B de eso. Se dice la integral sobre la curva, las que vimos al principio del semestre. Integral sobre la curva de la función U, que depende de XY, la función B depende de XY, este es de X, ese es de Y. De hecho, podrían decir que es el producto punto entre la función U y la función menos B, punto de R. ¿Qué les parece? ¿Qué era el de R? Primera componente de X, segunda componente de Y. Es U por dx menos B por dy. Hay un producto punto. La fuerza es U menos B y el desplazamiento de R. Entonces, una integral compleja son 2, esa es una, y aquí hay otra. ¿Esta de aquí quién es? Integral sobre gamma de quién. ¿Cuál es la fuerza? VU, ¿cierto? Mirado como fuerza, punto de R. Ya, esas son. Entonces, calcular una integral compleja consiste formalmente en calcular 2 integrales de línea reales.
donde para dos fuerzas distintas, o sea, cuando me dan el campo F, me están dando un campo U, un campo B, los puedo mirar como campos escalares, el U, menos B lo veo como un campo vectorial, el B, U lo veo como un campo vectorial, y calculamos los trabajos de esos dos campos vectoriales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Un par de ejemplos. Ahora, eso de ahí, esa escritura, permite demostrar algunos teoremas que se los voy a probar en la próxima clase. Hagamos un par de ejemplos. Algunas integrales. De hecho, integrales que hay que conocer. Así que usemos un par de minutos para calcular un par de integrales. Integrales bien importantes, así que no vamos a hacer cualquier cosa. ¿Qué cuénteme? ¿Por qué nos interesará estudiarse? Bueno, pregúntale a los que se fueron de la sala. Es la gran pregunta, porque los cursos estos tienen una utilidad en algún instante que tal vez no se vea, y este integral es un integral, claro, no es tan directo como el trabajo. Cuando estudiamos integral de trabajo todos decían, ya hemos visto en física el trabajo, y por lo tanto la integral de trabajo claro que tiene utilidad porque se utiliza para calcular trabajos. La integral compleja se utiliza para calcular integrales complejas. Pero hay un superteorema que usando las propiedades de las integrales complejas uno puede reescribir las funciones de variable compleja de una forma diferente. Y esa fórmula diferente es tan importante que le da la importancia a este tipo de integraciones en los complejos. O sea, este integral va a tener consecuencias importantísimas en lo que siga. Uno podría definir otras integrales, pero las otras integrales no tienen la importancia de esta. Así que por esa razón vamos a aprender esto. Ya, así que ahí confío un poquito en mí, en que es importante. Adaptémonos a esta cosa. Calculemos ejemplo 1. Ejemplo 1. Miren, se trata de lo siguiente. Quiero calcular la integral de la función f de z igual z menos z sub 0 elevado a la a, le voy a poner elevado a la k, donde k es un número entero. Esa función. O sea, cuando se dan cuenta que la función f de z igual z menos z0 elevado a la k tiene un comportamiento distinto si k positivo o si k negativo en z sub 0. Si k positivo, esta cuestión vale 0 en z sub 0. Si k negativo, este binomio vale 0, pero elevado a números negativos no tiene recíproco, así que hay problemas con los k negativos. Así que es interesante hacerlo con k positivo, k negativo, k igual 0. K igual 0 creo que no es muy simpático. ¿Qué significa k igual 0? Es la función 1. De hecho, podríamos al ojo calcular cuánto va a dar la integral de la función 1. Ya, bueno, no sé, la vamos a calcular. Porque uno podría decir el f de z de t vale 1. O sea, el producto queda solamente z', y la integral entre a y b de z'. ¿Qué es z'? X'. La integral entre a y b de x'. X final menos x inicial. La integral entre a y b de y final menos y inicial. O sea, x, etc. O sea, uno podría... Lo vamos a calcular aquí en general. Ahora, ¿para qué curva? Para las curvas siguientes. Dos curvas posibles. Digamos que ese es el z sub 0. Primera curva, un círculo de radio r centrado en z sub 0 que se recorre en el sentido antihorario. Caso 1. Caso 1. Y caso 2, el mismo z sub 0, una curva cualquiera que envuelve a z sub 0 que se recorre en el sentido antihorario. Ahí tienen dos calculitos. El calculito fácil, por así decirlo, cuando la curva cualquiera es un círculo, y el calculito más complicado cuando la curva cualquiera es una cosa rara, pero que igual se puede describir en coordenadas polares, que es el borde de un dominio estrellado respecto de z0. Pero variable, ¿se fijan? Calcularse la integral sobre esa curva de esa función. Ya, vamos con el primero, ¿les parece? Entonces, caso 1. Caso 1. Entonces lo que hay que decir es quién es z de t en el caso 1. ¿Cuál es el complejo z de t? ¿Cómo parametrizan una circunferencia centrada en z sub 0? ¿Utilizan ese angulito? ¿Coordenadas polares centradas en z0? ¿Cómo lo harían en cartesianas? Dirían x0 más
R coseno de teta y sub 0 más R seno de teta. Ya, pero si lo piensan más como complejo, hay que tratar de transformar esto en un razonamiento más complejo, podrían decir, este es el par ordenado x0 y y0 más R veces el par ordenado coseno de teta seno de teta. Y si lo pienso como complejo, el par ordenado x0 y y0 es el complejo z0. Y el R, bueno, la R es una constante, R, y el par ordenado coseno-seno es coseno más i seno, que es e a la i teta. La parametrización de la circunferencia entonces es z0 más r e a la i teta. Es lo mismo, pero escrito en el lenguaje de los números complejos. Si eso es así, ¿cuánto vale z'? Piénsalo en cartesianas primero, mientras borro cartesianas. ¿Cómo lo harían aquí en cartesianas? ¿Cómo dirían? Serían a derivar el coseno y dirían que la derivada del coseno vale menos seno, después derivarían abajo el seno y dirían que esa derivada vale coseno y les quedarían las funciones al revés y después vaya a ver cómo se multiplica con lo de arriba, etc. Deriven allá. Z' de t vale. La derivada la suma de las derivadas. La derivada del z0 vale 0. El x0 y el y0 se iban. La derivada de r por e de la i teta es r por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es la exponencial, pero regla la cadena por la derivada del argumento que vale i. El argumento es i por teta, la variable es teta, el parámetro es teta. ¿Cierto? Entonces, como el parámetro es teta, estoy derivando con respecto a teta y la derivada de i teta con respecto a teta es i. Vuelvan sobre sus pasos. Solamente para verificar con las cartesianas. ¿Qué significa r e a la i teta? R coseno, R seno. ¿Cómo anda eso con las cartesianas? ¿Qué me habían dicho que la derivada del coseno valía menos seno y que la derivada del seno valía coseno? ¿Dónde está el problema? La multiplicación por i. No tenés esa regla a la cadena, qué importante que era. Porque ese multiplicar por i significa que el r coseno de teta más i seno de teta lo están multiplicando por i. Y cuando multiplican por i, ¿se da vuelta la parte real con la parte imaginaria? ¿Se fijan? El que era real, que era coseno, por i queda i coseno. ¿Cómo anda eso con las cartesianas? Que la derivada del r seno era r coseno. Ahí está. ¿Y qué pasa con la parte real? I seno con i queda menos seno de teta. ¿Cómo anda eso con las cartesianas? Que la derivada del coseno era menos seno. O sea, esa cuestión de pasar de coseno, seno a menos seno, coseno, que a veces uno se lo olvida, era simplemente, en este caso, simplemente multiplicar por la i de afuera. La regla de la cadena. Miren qué importante esa regla de la cadena. Ya, hemos verificado al menos que todo funciona bien. Obviamente nos vamos a quedar con el cálculo complejo. Ya, entonces la integral. ¿Cómo se calcula esa integral? La integral la calculo como la integral entre 0 y 2pi. Ahí varía el parámetro. F. ¿Quién es f? F es z menos z0, evaluado en la parametrización. Pero la parametrización es z0 más algo. ¿Qué pasa si a eso le restamos z0? Queda solamente r por e elevado a la i teta, y es eso lo que hay que elevar a la potencia k. Eso hay que multiplicarlo por z'. ¿Qué es z'? Z' es r e elevado a la i teta multiplicado por i, y todo eso se integra con respecto al parámetro teta. Así se calcula una integral compleja. Se evalúa la f, se calcula el z', se multiplica, todo haciéndolo con cálculos complejos. Ese cálculo que yo hice en cartesianas es solo para que tengan la noción de que estamos repitiendo las mismas cosas, pero con un lenguaje nuevo, y las propiedades van a ser nuevas. Ya. ¿Qué queda? El R elevado a la ¿cuánto? R elevado a la K, R elevado a la 1, o sea, queda R elevado a la K más 1. Eso lo saco fuera de la integral. K más 1. ¿Quién más sale fuera de la integral? La letra I sale fuera de la integral. La I sale fuera de la integral. O sea, esa quedó afuera, esa quedó afuera, esa quedó afuera. ¿Y quién quedó dentro de la integral? Quedó E elevado a la I teta y S elevado a la K más 1. O sea, E elevado a la I, K más 1 veces teta.
¿Qué les parece? Porque elevar a la potencia k más 1 una exponencial es multiplicar el argumento por i teta, multiplicar por sí mismo propiedades de la exponencial. Bien, entonces, ¿y ahora cuánto vale la...? Bueno, hay que calcularse, esta es una integral, bueno, en principio podrían ser aquí un coseno y un seno, pero esto funciona en forma como los números reales, es un cuerpo. ¿Cuál es la primitiva de la exponencial? La propia exponencial, entonces uno puede decir aquí, esta integral es simplemente r elevado a la k más 1 por i, y esto queda e elevado a la i, k más 1 teta. Ah, pero hay que dividir por i k más 1. I k más 1. ¿Cierto? Porque este es la exponencial de m teta. La primitiva de e a la m teta es e a la m teta partido por la m. Ya, problema. ¿Qué problema hay ahí? El i no hay problema, pero el que tiene problemas es el... ¿Y qué pasa si k más 1 igual 0? Ah, ya, o sea, de aquí en adelante suponemos que k más 1 distinto de 0, o sea, k distinto de menos 1. K distinto de menos 1. Todo lo que va aquí funciona si k distinto de menos 1. Ya, queda esa exponencial, donde la i de afuera, la i se va con la i de adentro, y esto se evalúa entre 0 y 2pi. Ya, evaluado en 2pi queda r elevado a la k más 1 partido por k más 1 por la exponencial de i veces 2pi k más 1 menos la exponencial de 0 que vale 1. Ya, ¿y cuánto vale la exponencial de darle k más 1 vueltas al origen? ¿Cuánto vale la exponencial de 2pi k más 1? La exponencial de 2pi vale 1, pero aquí es k más 1 veces 2pi. Esa también vale 1, simplemente es el argumento del complejo, tiene ángulo múltiplos de 2pi. Entonces, una vez 2pi, dos veces 2pi, tres veces 2pi, o menos una vez 2pi, este número siempre es el número 1. Este de aquí vale siempre igual 1. Y como ese vale siempre igual 1, esa resta vale siempre 0. La integral de esa función vale 0. 0. Si k distinto de menos 1. ¿Y qué pasa si k igual a menos 1? Si k igual a menos 1, ¡ah, qué complicado! No, ¿la integral cuál era? La integral era r elevado a la ¿cuánto? A la 0. ¿Y qué dijimos que r a la 0 en todo este cuento era? 1. O sea, queda solamente la letra i, integral de 0 a 2pi de e elevado a la ¿cuánto? Si k igual a menos 1, k más 1 igual 0. O sea, queda e elevado a la 0, y ese e elevado a la 0 vale 1. ¿Cuánto vale la integral de teta? Entre 0 y 2pi, 2pi, o sea, esta integral vale 2pi por i. Ese es un resultado demasiado importante. Este es un resultado importante ya en el contexto de la integración. Por ejemplo, si usted piensa en las series, las integrales, si uno pensara en una serie que tenga una sumatoria de a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n, desde n igual 0 hasta infinito, y uno calculara la integral sobre esa curva gamma de esa serie, y yo pudiese intercambiar la serie con la integral, lo cual efectivamente se puede hacer, lo que hay que hacer es integrar el z menos z0, y el z menos z0 a la n vale siempre, tiene integral siempre igual a... ¿cuál de los dos casos? ¿Cuánto vale la n? ¿La n vale menos 1? Jamás vale menos 1, la n parte en 0 hasta infinito, así que las integrales de las series en círculos que en torno de z0 valen siempre 0. ¿Qué pasa si no es un círculo? ¿Alcanzamos? Se pasó la hora, ya, ok. Próxima clase. ¿Cómo se hace si no es un círculo? Aquí le ponen más rho de teta. ¿Cierto? Traten de hacerlo ustedes, lo verificamos el día lunes. Ya. Ahora sí sería todo. Pensé que me quedaban 5 minutos.